Sí, se te escucha bien. Sí, se te escucha bien, Juan. Sí, Todo bien, Pai. Momentico que se me cerró la aplicación. Listo. Bueno, bueno, como ya habrán visto por el título de la presentación, hoy vamos a hablar sobre los escudos vikingos. Eh, Como una breve descripción general de sus características principales, sobre todo basado en los restos arqueológicos, y al final vamos a tener como una pequeña sección en la que se va a hablar como de consejos para la reconstrucción de escudos para la recreación histórica. ¿Por qué? Porque es uno de los temas en los que a nivel internacional, a nivel mundial, los grupos de recreación histórica vikinga más fallan. Es decir, no, hacen escudos muy, no solamente como poco históricos, sino peligrosos o que no son óptimos para la práctica de lo que nosotros hacemos. Entonces vamos a hablar un poco de ese tema. Entonces empezamos. Bueno, sobra decir pues que el escudo, como ya todos nosotros sabemos, era parte fundamental del equipo del guerrero escandinavo. Incluso pues muchos estudios demuestran que era, por así decirlo, el elemento principal de toda la panoplia, de todo el armamento del guerrero vikingo. Era la parte, digamos, pues considerada la más importante. Eh, Estos escudos, digamos, eran usados en conjunto con las demás armas disponibles. Hay registros de uso con espada y escudo, con hachas de una mano, con lanzas de una mano, que normalmente era la combinación más utilizada en los ejércitos de la Alta Edad Media. Eh, y digamos que requería un constante entrenamiento usar este escudo. Obviamente nosotros ya sabemos eso porque por nuestra experiencia de recreadores, pero incluso tenemos testimonios, no propiamente de la era vikinga, sino un poco después, pero por ejemplo el del Konungskjusga, que significa como el espejo del rey, que era una especie de manual de cómo se debía educar a la nobleza, en la que hacían menciones de que para un guerrero mantenerse en buen estado tenía que practicar por lo menos una o dos veces al día con un escudo de buen peso. Además de que este texto también da como buenos consejos sobre cómo utilizarlo en combates masivos. Es muy interesante, se encuentra fácilmente en inglés la traducción si la busca. Eh, Además de esto, también sabemos pues que la mención en las sagas es constante al uso de escudos y también en la evidencia pictórica, en evidencias en grabados de piedras rúnicas, en dijes, en otros tipos de joyería, siempre encontramos la representación de escudos, lo que da a entender que era un elemento muy utilizado por todo tipo de guerreros escandinavos, desde la nobleza hasta los guerreros, digamos, de más bajo estrato social, y que eran, digamos, había una gran cantidad. Por ejemplo, si ustedes saben, los Holmgang, los duelos, cada guerrero tenía que llevar 3 escudos consigo, lo que demuestra pues que era un elemento casi que de la vida cotidiana que debía existir, a diferencia, por ejemplo, de las espadas o elementos de guerra más especializados, por ejemplo, como las hachas danesas. El escudo sí era algo accesible para todos. Obviamente, como vamos a ver, habían escudos mucho más costosos, mucho más finos, con decoraciones que podían ser utilizados como guerreros de más alto estrato social. Entonces, el escudo vikingo que todos conocemos, el escudo redondo de manija central protegida por un humbo, no es de uso exclusivo de la era vikinga, de los escandinavos de la era vikinga. Este tipo de escudos se remonta muchos siglos antes de este periodo histórico, sobre todo con la tradición del norte de Europa. ¿Por qué? Porque, digamos, por ejemplo, en el caso de Italia o de la península ibérica, el tipo de escudos variaba más. Habían escudos rectangulares, por ejemplo, el escutum romano, pues que
con su forma tan característica, pero en el norte, en lo que es como los pueblos germanos y escandinavos, sí existe bastantes registros de que este tipo de escudos se utilizaban desde antes de la era vikinga. Aquí, por ejemplo, en la parte derecha de la diapositiva pueden ver un escudo encontrado en Torsberg, en Alemania, correspondiente al siglo III. Y si ustedes ven en términos generales, es casi idéntico a un escudo vikingo. Sí, Chope, dime. O sea que con estos escudos sucede lo mismo que como decimos con las espadas, que uno dice la espada vikinga, pero realmente esa espada se utilizó por casi toda Europa, pero no es, pues no es incorrecto decirle así de todas formas, ¿o qué? Sí, pues nosotros utilizamos el término como para dar a entender que nos estamos refiriendo para los escudos utilizados por los vikingos, aunque propiamente pues no es un escudo inventado por los vikingos ni que solamente ellos utilizaban. Por ejemplo, los anglosajones, uno podría decir entre comillas los principales oponentes de los pueblos escandinavos, usaban el mismo tipo de escudos, porque vienen de una tradición común, no es algo exclusivo de eso. Entonces sí, pasa lo mismo como con las espadas, no son exclusivamente espadas vikingas, sino pues, había varios pueblos que los usaban al mismo tiempo, pero para términos prácticos, para eso nos referimos a ellos así. Como vamos a ver a continuación, también digamos que en estas épocas, en anteriores a la era vikinga, existían escudos de este tipo, pero con mucha más decoración. Escudos que eran repletos de remaches, como pueden ver, por ejemplo, a la izquierda el Sutton Hoo de Inglaterra del siglo VII, o a la derecha el escudo de Valsgarde de Suecia en el siglo VII también. Son escudos que tienen remaches en bronce, casi que son una pieza de joyería. ¿Por qué? Porque, como ya algunos de ustedes saben, la guerra en esta época primero no era tan masiva como se empezó a extender, sobre todo a partir del siglo octavo y noveno, y fuera de eso cumplía una importante función ritual y de marcar a las élites. Por eso es que los cascos, las espadas y los escudos en esta ocasión son tan ricamente decorados, a diferencia de como pasa ya, por ejemplo, en la era vikinga, que si bien sigue habiendo cosas muy decoradas, baja el nivel de detalle, porque eso se refiere como a una masificación en la producción de estos elementos que pues repercute en hacer un diseño más sencillo para poder fabricar más cantidad. De ahí pueden apreciar que, pues, además de que tienen mucha joyería, pero básicamente la forma es igual. Entonces, ahora vamos a hablar de como las características generales de los escudos vikingos, yendo por partes, es decir, vamos a ir tratando cada parte del escudo y qué evidencia arqueológica sustenta. Quiero decir también que, digamos que esta exposición es posible porque en los últimos, no sé, digamos en los últimos 5 años ha habido un gran interés por estudiar los escudos vikingos, que era un tema que antes se daba muy por sentado. No había como un estudio serio que diera cuenta acerca de la fabricación de estos escudos, de qué materiales se utilizaban, de qué técnicas de fabricación. Y en los últimos años, de manos, por ejemplo, de la Sociedad para la Arqueología de Combate, que la dirige este señor Rolf Warming, y los estudios de varios curadores de museos como Vegard Bike, que es el curador del Museo de Oslo, pues se ha extendido mucho más. Y eso también se ha ido filtrando la recreación, menos mal, para un estudio más completo de esto. Entonces vamos a empezar. Entonces, según lo que se ha encontrado, generalmente, digamos, los escudos vikingos tenían un diámetro entre 75 a 90 centímetros. Ahí pongo varios ejemplos de varios escudos que se han encontrado, el de Gokstad, uno en Latvia, el de Trelleborg en Dinamarca, los de Birka en Suecia. ¿Cómo se determinan estos diámetros? Pues en los casos que se encuentra el escudo completo, como por ejemplo ese que pueden ver de Gokstad, pues por el mismo diámetro de la madera, o si no, muchas veces se determina porque se conserva los bordes de metal o las manijas. Como las manijas, ya vamos a ver, eran manijas que iban de un lado al otro del escudo, se puede concluir el diámetro de esto. Entonces, a pesar pues de que, por ejemplo, los escudos menores a esas medidas
sean muy útiles hoy en día para hacer entrenamientos, sobre todo de reflejos y velocidad, tenemos que saber que no son históricos. Los escudos vikingos son de 375 a 90 centímetros. Hay unas cuantas excepciones, pero muy, muy, muy pocas. Y en general, todos los escudos que se conservan están dentro de estas medidas. Lo otro que es importante, a diferencia de lo que hacemos nosotros con los escudos de recreación, que los hacemos de una sola lámina, es que los escudos de la era vikinga eran construidos de 6 a 8 láminas de madera, por lo general de madera de abeto, el árbol que más, pues digamos, el tipo de madera que más se encontraba en el uso de los escudos. Hola Ari, no hay problema. Luego igual si algo, cuando veas la repetición, puedes ver la parte anterior. Entonces, sí, dime Jesús. Juan, a lo mejor me estoy adelantando un poquito, una duda. ¿Existe también el parámetro en cuanto a peso aproximado de cada pieza o una medida estándar de cuánto podía pesar? De cada pieza como tal, no estoy seguro. Yo sé, como pues, se va a mencionar también, los escudos vikingos todos pesan en promedio entre 3 a 3,5 kilos, que es una cosa pues que realmente es bastante eficiente comparado con los escudos que hacen hoy en día. Aquí hay gente que hace escudos que pesan hasta 5 kilos o más. Sí, Camilo. Aparte, ¿se sabe más o menos por qué lo hacían en distintas láminas? ¿O pues era más sencillo, no tenían forma de hacerle una lámina? Pues se sabe por qué lo hacían así. Sí, se hacen así porque en la época es imposible sacar una lámina tan grande de una sola madera. Es decir, es mucho más sencillo sacar tablas que una sola lámina de 90 centímetros de diámetro. Entonces, por eso es que se hacían así. En el caso del escudo de Gokstad, como pueden ver, pues ahí se ven las diferentes láminas. Ese borde de acero y las 3 tiras de madera que lo está uniendo no son de la época. Eso se lo pusieron cuando lo encontraron para conservarlo, para que se mantuviera de una sola pieza, pero no son de la época, para que quede claro. La manera en que las láminas se mantenían unidas eran con pegamento y con el recubrimiento que ya vamos a ver cómo se hacía, pero más o menos así eran, entre 6 a 8 láminas, como dice ahí. Pues esto que es muy importante, que algunos lo habrán visto, que también viene, digamos, de una tradición anterior a la era vikinga, es que la madera de los escudos no es de un grosor regular, es decir, no todo el escudo es del mismo grosor. Por lo general, la madera en la parte central es de unos 8 milímetros aproximadamente. Hay otros que son más, otros menos, pero más es más o menos hasta 1 centímetro. Y poco a poco tiene una reducción hacia los bordes, se van adelgazando hasta llegar a 3 milímetros aproximadamente de grosor. Ustedes pueden ver en las imágenes, es un escudo, unos trozos de escudo que se conservan en Moesgard, en el Museo de Moesgard en Dinamarca, perteneciente al siglo III, pero pueden ver que en la imagen de la derecha, que es donde estaría el umbo, pueden ver el grosor de la madera, mientras que en la imagen de arriba pueden ver que se vuelve excesivamente delgado. ¿Esto para qué se hacía? Se hace es porque al tener el mayor peso del escudo en el centro permite una mayor maniobrabilidad del escudo. Es decir, el escudo, sobre todo en los movimientos de rotación, se facilita mucho más. Esto, pues, digamos, hoy en día en recreación casi no se hace, aunque está siendo popular, es porque pues implica un trabajo muy arduo para los escudos que nosotros utilizamos, que pues finalmente no duran tanto, pero es la manera histórica de hacerlo. Y ahí están los registros, también los otros escudos como el de Gokstad. Por ejemplo, en Gokstad, pues ese fue uno de los escudos que les puse, pero en Gokstad se encontraron restos de 65 escudos colgados a los lados del barco, y más o menos todos corresponden a ese patrón. Algunos no, pero porque se considera que algunos de los escudos de Gokstad eran simplemente decorativos para adornar el barco en el que enterraron a la persona que estaba ahí. Pero el resto todos cumplen con esta regla. En los videos de Imicator, en el canal de YouTube de ellos, por si no lo han visto, muestran cómo lo hacían con herramientas de la época, que es con unos cepillos para madera, y que era un proceso bastante demorado, la verdad.
Bueno, digamos que teniendo ya una vez la madera organizada, se procedía a forrar los escudos. Los escudos, ¿cómo iban forrados? Iban forrados en cuero. Casi siempre por ambos lados, es decir, por adelante y por atrás. Con respecto, por ejemplo, al recubrimiento con tela, solo hay un registro de haberse utilizado tela para acolchar los escudos y digamos que solo pertenece a un registro que se encontró en Gotland y anterior a la era vikinga. De resto, todos los que se han encontrado siempre son con un recubrimiento de cuero, un cuero no muy grueso, normalmente es este que llaman rawhide, que pues yo utilizo el término en inglés porque ustedes saben que en español cada país tiene un término diferente al cuero, a los tipos de cuero, pero es básicamente pues este cuero que utilizamos para los bordes de los escudos, el que aquí en Colombia llaman retobo, no sé cómo llamarán en otros países. Se utilizaba esto digamos que era una capa delgada, pero que además de dar al escudo acolchado y protección contra los golpes, ayudaba a unir las piezas. Es decir, las tablas de las que estaba compuesto el escudo se ayudan a organizarlos. Y muchos, por ejemplo, este escudo de Latvia, que es bastante evidente, pues ya no hay lo que les voy a comentar, pero están los restos, es que está acolchado también con pasto. Entre la madera y el cuero habían metido una capa de pasto para acolchar más el escudo. Incluso yo había visto, pero no pude encontrarlo para esta exposición, una reconstrucción que hicieron del escudo. Y se veía muy chistosa, pero pues estaba basado en los estudios arqueológicos. En la parte de la izquierda, por ejemplo, pueden ver es un pedacito de escudo de Birka, en el que pueden ver que está la madera y está el cuero encima. Sí, hay una capa de cuero. Ya lo que es el borde, ya vamos a ver que ahí lo que hay es un pedazo de cuero y tiene un refuerzo de bronce, que es esa parte verde. Ya vamos a ver cómo se fijaba el borde de cuero de los escudos con decoraciones o de manera sencilla. Por ejemplo, miren, para que le fijen detalle también al borde del cuero y de la madera del escudo de Latvia a la derecha, que ya es el próximo tema que vamos a tratar. Bueno, entonces, ¿cómo eran organizados los bordes? Los bordes, por lo general, eran cubiertos con cuero, con este rawhide que les dije, o porque podía ir acompañado o sustituido por bronce. Digamos que aquí es cuando se empiezan a notar sobre todo los escudos de guerreros de alto estrato social. Los escudos con decoraciones de bronce, incluso también hay otros con decoraciones de hierro, pero digamos que no son tan ostentosos, pertenecían precisamente a estos guerreros que podían darse el lujo de adornar hasta sus escudos, teniendo en cuenta que un escudo pues en una batalla no va a durar mucho, pero aún así es un elemento que llegaban a decorar. Aquí lo que pueden ver, digamos por ejemplo en la imagen de la derecha, es que todo el borde estaba cubierto de bronce, no tenía borde de cuero, sino ya plenamente el de bronce. Y en la izquierda son fragmentos como unas especies de tenazas, de prensas que se ponían en diversos puntos del escudo. Es decir, estaba como en la imagen anterior, estaba el borde de retobo, el borde de rawhide, todo alrededor, y cada cierto tiempo estaban estas prensas de bronce que servían más como una función decorativa. Sí, Artema. Juanjo, ¿y esas prensas iban remachadas o iban a presión? ¿Cómo iban fijadas al escudo como tal? Bueno, las prensas, gracias por acordarme de eso, las prensas iban remachadas. Por ejemplo, si se fijan bien en la imagen de la izquierda, en la base de las laminitas se alcanzan a ver como unas bolitas. Esas bolas son los remaches. Pero el borde de cuero, para los casos que sí tenían cuero, era cosido, como vimos, por ejemplo, en el ejemplo anterior del escudo de Latvia, que por eso les dije que se fijaran que tiene unos huecos pequeños por donde pasaba la costura. O sea, lo más normal, pero el bronce sí es remachado. Vamos a Listo, gracias. Ahora, con respecto a los humbos. El humbo, pues,
ustedes saben, es la parte central del escudo, esta parte de metal que recubre la mano, pues de donde se agarra el escudo. Entonces aquí pues no va a tener mucho porque los zumbos por sí solo casi que se podría hacer una conferencia aparte sobre eso porque existen varias tipologías de humbos. Por ejemplo, aquí en una imagen les puse algunos tipos de humbos que hay, aunque hay muchísimos más y más o menos de qué época están datados. Eso también es importante tenerlo en consideración a la hora, pues si quieren hacer una reconstrucción muy fidedigna. Pero digamos que sacando generalidades, los zumbos eran pequeños, digamos, en contraste con los que utilizamos hoy en día. El diámetro de los zumbos era de alrededor de 15 centímetros y el grosor del metal era entre 2 a 4 milímetros. Que en grosor sí son más o menos como los utilizamos hoy en día, pero diámetros son mucho más pequeños. Es más, los humbos hoy en día los utilizamos tan grandes es porque mucha gente los usa con guantes de cuero para protegerse. Entonces, si fueran así de pequeños, no cabrían bien la mano. Y también porque hoy en día pues hay gente más grande que la que vivió en la era vikinga y que un agujero de ese tamaño podría representarle como, pues podría quedar pequeño para sus manos. Y bueno, al igual que como pasaba con la madera, algunos humbos también contaban con decoración en los bordes. Por ejemplo, aquí pongo el caso de un humbo de Birka que, como pueden ver en todo el borde, tiene decoraciones de bronce. También había algunos con decoraciones de plata. Habían algunos que, por ejemplo, no eran cortados en la base así circular, sino como en sierra, en puntas, que a pesar de que hoy en día pues parezca algo muy sencillo, eso requiere muchísimo más trabajo que simplemente dejarlo así pues digamos circular del todo. Y normalmente los zumbos, digamos que se colocaban utilizando entre 4 a 8 remaches. Hay de todo, hay escudos que van a encontrar de todos los tipos, de registros de humbos. Van a haber unos con 4 agujeros, otros con 6, otros con 8. De ahí no pasa, era el número máximo que se utilizaba. Y siempre lo que van a ver es que 2 de los remaches son compartidos con la manija. Es decir, como los querían, por así decirlo, en la parte superior e inferior, atraviesan también la manija para darle más firmeza. Y con respecto a la manija, que para mí ha sido la pelea eterna con los recreadores cuando he viajado. Sí, Santi. Juan, te pregunto, ¿los humbos tenían forma dependiendo, por ejemplo, de la época, pues como dijiste, pero por ejemplo en Noruega tenían esta forma, en Suecia en esta tenían otra forma, o eran así porque tenía más efectividad en el campo de batalla? La verdad, desconozco eso. Como les dije, de los humbos no iba a hablar mucho, no investigué, no me metí mucho y no sé, sinceramente no te sabría responder eso. Habría que buscar si hay tipologías de humbos con más, digamos, con más hallazgos en ciertas regiones o si es una repartición más bien homogénea en toda Escandinavia. Pero por el momento no sé. Lo que yo sí sé es que hay por épocas. Es decir, por épocas hay, por ejemplo, esos humbos gigantes que parecen es un cuerno saliendo del escudo, corresponden a escudos de épocas más tempranas. Ya para finales de la era vikinga no eran tan populares esos. Ok, gracias. Bueno, entonces como les comentaba aquí lo de la manija. ¿Por qué ha sido la pelea eterna mía con los recreadores cuando he viajado? Porque es un aspecto súper importante del escudo y al que la gente le presta muy poca atención. Entonces, vamos a hablar aquí de los hallazgos históricos y luego, ahorita cuando las consideraciones sobre cómo fabricar buenos escudos para recreación histórica, vamos a hablar un poco de eso. Entonces, los fragmentos de manijas que se conservan nos dan a entender que las manijas eran fabricadas o de madera o de metal. Eran de todo el diámetro del escudo, es decir, atravesaban el escudo de lado a lado, no como ustedes ven muchos recreadores que
no sé si por desconocimiento, por pereza o por qué, las hacen prácticamente que apenas sobrepasen el agujero del umbo. Esto, ¿qué pasa cuando se hace esto? Se están tirando en toda la ergonomía y en todo el diseño y construcción del escudo. ¿Por qué? Porque el escudo tiene, digamos, donde está reposada la manija son lados que podríamos decir fuertes, aguantan más, tienen más respaldo por presión que uno puede ejercer con la manija. Si ustedes, en cambio los laterales son eso que, por ejemplo, la gente del FEDMIR llama el efecto puerta. Son los lados que pueden girar fácilmente con los golpes para usarlo de manera activa. Si ustedes tienen una manija corta, los 4 lados del escudo van a ser débiles. Normalmente tienen 2 lados fuertes y 2 lados débiles. Entonces, muy importante que cuando reconstruyan sus escudos pongan manijas largas, ya sean de madera, de metal, de lo que lo quieran hacer, pero que sea una manija que cubra por completo el diámetro del escudo. Entonces, ya diciendo esto, digamos que las manijas eran de forma semicircular, es decir, en la parte en la que iban contra la madera eran planas y en la parte superior eran circulares, curvas, excepto en la parte donde ya era, digamos, concretamente donde se sostiene el escudo, que sí es circular del todo u ovalado. Algunas tenían decoraciones, como por ejemplo la manija de Trelleborg, que es la de abajo a la izquierda, que tiene un tallado en la madera, y las de metal muchas veces tenían decoraciones en bronce, como pueden ver, por ejemplo, en la imagen de la derecha, que tiene incrustaciones de bronce en la manija, el pedazo de manija. También es importante que algunos escudos tenían, por ejemplo, esas argollas, que esas argollas se supone que eran para colgar el escudo o para pasar una correa para poderlo llevar más fácilmente terciado al hombro o a la espalda. Y también existen fragmentos de escudos en Suecia y en Dinamarca que tienen unas decoraciones como las de arriba a la izquierda, que son como una especie de remaches que sostienen las puntas de la manija a las láminas del escudo. Realmente nunca he visto nadie que haya recreado un escudo con esto o que esas piezas sean populares. Yo creo que es debido a que como los escudos son, entre comillas, algo desechable, nadie le va a gastar joyería a un escudo. Pero al menos, por ejemplo, en Birka sí hay varios hallazgos de este tipo, una decoración adicional, como les digo, para demostrar el estatus social que, como ya hemos visto en charlas anteriores, era tan importante demostrar para los escandinavos. Bueno, ojalá que cuando vayamos el otro año ya tengan de eso, porque en general nunca las he visto, por ejemplo, en tiendas para vender y eso, no he conseguido. Y bueno, el último tema, digamos que sería de las ciencias arqueológicas, es en cuanto a la decoración. Es cierto que los escudos vikingos que se conservan, no existe ninguno que se conserve con la pintura. Normalmente se han especulado dos cosas, o que esos ejemplares no estaban pintados, que puede pasar, es muy factible también, o que la pintura se haya corrido, se haya deshecho por el efecto pues de tantos años bajo tierra. Sin embargo, sabemos que los escudos sí que eran decorados. ¿Y por qué lo sabemos? En primer lugar, porque en las sagas y en los textos de la época, no solo escandinavos, sino de otras culturas, se mencionan los escudos decorados. Escudos con diferentes patrones de pintura, escudos con diferentes colores. Y además de eso, nos queda la evidencia pictórica. Entonces, por ejemplo, aquí traje a colación 2 casos que me parecen como que dicen bastante. El primero es el Salterio de Stuttgart, que es del siglo IX después de Cristo, que este solo es una imagen, pero tiene muchísimos, ¿cierto? Tiene muchísimos. Yo creo que es uno de los documentos medievales más decorados, con más ilustraciones que hay, y que realmente me parece indispensable para cualquier recreador de la era vikinga. Ahí ven, por ejemplo, el patrón de pintura, que son en espiral, y el escudo de la derecha es rojo. Está pintado de rojo con líneas, podría decirse, más oscuras o negras, ¿sí? Además de que pueden ver ahí que la persona lleva colgado el escudo con una correa. Entonces, esos pequeños detalles de los que tenemos que fijarnos es lo que nos dice. Y por otra parte, ya en el caso puramente escandinavo, nos quedan también la muestra de varios dijes, que eran unos escudos en miniatura, que son hechos así como pendientes, y ahí en toda Escandinavia hay.
en Birka, en Noruega, en Dinamarca. Hay diferentes casos, incluso en los territorios pues, de la Rus de Kiev también hay. Y el diseño, digamos, que más vemos repetido es este de espiral. Es el diseño que más se repite en el diseño de escudos. Sin embargo, aquí han habido, digamos, varios grupos e investigadores que se han dedicado a la reconstrucción de diseños de escudos con base en evidencias pictóricas, en evidencias arqueológicas comparadas, y más o menos, por ejemplo, este es el caso de Marut, sé que por ejemplo Regian Glorum también lo ha hecho. Estos son los que ellos han logrado identificar que tienen sustento para la época. Los escudos de la derecha son los escudos que llaman de cometa, que eso no los vamos a tratar aquí porque esos se aparecieron ya casi que al final de la era vikinga, y el uso por parte de los escandinavos todavía es debatido. Pero como pueden ver en la parte de la izquierda, pues predominan sobre todo las espirales y las cruces, aunque hay unos cuantos con otros diseños. Entonces, más o menos, digamos que si fuéramos a hacer completamente históricos, y me parece que al menos nosotros lo hemos hecho bien aquí en el caso de Woodland, si bien, por ejemplo, los escudos de los flags de nosotros, algunos tienen una especie de cruces, o por ejemplo el de Sunan, que son los remos, más o menos respetan patrones de la época, no se ponen como vemos ahí, los escudos no eran decorados, no sé, con un entrelazado de estilo ringuerique y un lobo cubriendo todo el escudo. No tendría mucho sentido, porque además es supremamente complicado y demorado de adornar. Algo más básico y más diciente. Era lo que se usaba en la época. Y bueno, antes de pasar al otro, esta es como la parte, digamos, de evidencia arqueológica. Igual como ustedes saben, yo estoy tratando de hacer las conversaciones un poco más cortas, más centradas, y esta la quise hacer sobre un aspecto muy práctico y muy puntual. Esa es la evidencia arqueológica que se tiene de los escudos vikingos. No sé si alguien hasta el momento tiene alguna duda antes de pasar a la próxima sección, que es la de cómo hacer escudos útiles para la recreación histórica. Santiago. Juan, mira, la decoración del escudo tiene que ver con alguna, digamos, cada familia lo decoraba de esta manera, o tiene que ver decoración con la época, o lo decoraban así por gusto personal. No se ha podido establecer. Lo que yo he visto es que no se sabe bien si, por ejemplo, se hacía, por decirlo, por clanes o por pueblos o por familias. Es una de las suposiciones que se tiene, pero digamos que todavía falta evidencia que permita aseverar completamente que correspondían digamos, afiliaciones de grupos, o simplemente no sé, a gusto personal. Pero por el momento no se tiene una respuesta clara. Y bueno, Chope también vi que tenía una pregunta. Sí, pero iba a preguntar exactamente lo mismo. Sí. No, y sobre todo porque, por ejemplo, en algunos manuscritos, que incluso cuando ilustran ejércitos del mismo bando, muchos soldados tienen escudos de diferentes colores. Hay veces que sí los tienen unificados, hay veces que no, entonces es complicado dar una conclusión. Y igual, pues, por ejemplo, tengan en cuenta que el concepto de una especie de uniformidad es algo que fue evolucionando, no es propiamente de la época. Diego, sí. Hay pocos datos al respecto sobre el uso de colores en los escudos, sin embargo también los hay. Si nos basamos, por ejemplo, en el Ormurilangi, habla de que el barco de Harald estaba completamente adornado con escudos rojos con bordes de bronce. Pero, nuevamente, es decoración. Entonces, ahí hay un poco la interpretación. Sí, y gracias por el dato. Digo, sí se tiene menciones y eso, pero poder inferir que se trataba como de, no sé, los John Vikings tenían un escudo y siempre usaban todos el mismo, o los del ejército de Nut todos usaban el mismo escudo, es muy difícil saberlo. Y bueno, por el momento, ¿alguien más tiene una duda o pasamos ya a la parte de reconstrucción, que me parece que es de las más útiles, sobre todo porque toca un tema ya práctico? Avante, avante. Listo, entonces sigamos.
Aquí yo puse, si viene solo... bueno, lo con respecto a lo que dice Camilo, que es lo que está comentando. Sí, nosotros estábamos acostumbrados, como tenemos en la cabeza, por más difícil, por más que lo intentemos, tenemos patrones modernos, nosotros estamos acostumbrados a que la gente se identifique con cosas uniformes, sobre todo las cosas militares. Los ejércitos siempre tienen uniformes, tienen los mismos colores, y en la Edad Media, no, ¿cierto? Eso, por ejemplo, se perdió mucho después de la caída del Imperio Romano. Sí existían estandartes y eso, pero no existían, por ejemplo, uniformes de guerra. Incluso los primeros uniformes volvieron a empezar a salir casi, empezaron en el siglo XVII. Ni siquiera los famosos tercios españoles están uniformados y es una de las formaciones militares más famosas. Entonces, es importante tener eso en consideración. Bueno, algunos consejos, porque, digamos, yo me voy a dar el lujo de hablar de consejos y todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros, pues con la gente que ha venido aquí de otros países, siempre nos han aplaudido por el tipo de escudos que nosotros utilizamos. Son escudos que son resistentes y son livianos y fáciles de usar. Entonces, por eso mismo, pues como que los hemos, y obviamente pues algunos han tenido fallas, pero los hemos ido corrigiendo para cada vez presentar un mejor producto. Y creo que es algo en lo que falla mucho la gente, y que no solamente falla, digamos que la falla no solamente repercute en el nivel de que sea histórico o no, sino que son peligrosos. Son peligrosos para la salud, tanto del que lo sujeta como de las personas contra las que está peleando. Entonces, por eso tengo aquí, si alguien pues, quiere tomar nota o no, pues ya es opcional. Pero bueno, para comenzar, por términos prácticos, hoy en día nosotros hacemos los escudos de una sola lámina de madera. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido, es mucho más sencillo y es mucho más barato. Si se pudiera, sería ideal pues que pudiéramos hacer los escudos como la época, es decir, de láminas y con esta reducción hacia los bordes, pero siendo conscientes pues, de la necesidad que muchos tenemos. Por ejemplo, cuando hay un evento que uno tiene que hacer escudos como pan, tiene que salir rápido eso. Sin embargo, entonces, ¿cuál es la mejor opción? Siempre usar madera contrachapada porque es una opción económica y resistente, pero que sea siempre entre 6 a 7 milímetros de grosor. No utilizar escudos de más grosor. ¿Qué pasa? Mucha gente les va a decir otra cosa. Mucha gente, sobre todo, por ejemplo, la gente de Europa del Este o los grupos que se dedican sobre todo a hacer Eastern Style. ¿Por qué? La gente de Eastern, como el nivel de pelea requiere una contundencia mucho mayor, se hacen escudos mucho más gruesos para que les duren más tiempo. Sin embargo, ¿qué pasa con esto? Sí, les va a durar el escudo mucho más tiempo, pero les va a traer varias desventajas. Les va a traer problemas de salud y entre otras cosas. Ustedes han visto, por ejemplo, en el caso de los videos de bowling, que la gente casi ni mueve el escudo, es decir, se lo deja quieto en el pecho y sacan el brazo para protegerse la cabeza y poco más hacen con el escudo. Mientras que, por ejemplo, ahí como en la imagen que podemos ver que son los muchachos de Ulfednir, el escudo vikingo está diseñado para ser prácticamente la principal arma de la panoplia vikinga, y tiene que ser una cosa que se mueva fácil y rápido. Y si es pesado, si es un escudo de 1,5 centímetros de grosor y que pese 5 kilos, no hay por más fuerte que sea, no hay hombro que aguante eso en un combate prolongado. Entonces, ojo con eso. Lo segundo, pues ya como habíamos mencionado, el diámetro de 75 a 90 centímetros, dependiendo pues ya del gusto personal. ¿Para qué? Para mantener que sean escudos que sean tanto útiles para combate personal, pues para duelos, como para combates en línea o puentes. Son como los diámetros más recomendados. Como les dije, a veces es bueno hacerse escudos chiquitos, pero como para cuestiones de práctica, porque te ayudan para mejorar algunas cosas. Pero ya de que uno ya en un evento, digamos que tiene cierta responsabilidad de mostrar al público algo en serio, algo de calidad, tener un buckler que llaman un escudo de 50, 60 centímetros, no, eso no da lugar. Bueno, el tercer punto es el recubrimiento. ¿Por qué utilizamos tela y no cuero?
pues por la sencilla razón, yo creo que el cuero es muchísimo más costoso. Es decir, un pedazo de tela te puede valer, para cubrir un escudo, te puede valer, ¿qué? $2, $3, y un pedazo de cuero de calidad para cubrir un escudo de 80 centímetros es muy costoso. No sé cuánto, porque varía mucho entre países, pero es considerablemente más costoso que la tela. Entonces, ¿qué tener en cuenta? Siempre utilizar por lo menos 2 capas de tela, yo creo que es más que suficiente, pero tener en consideración que las hebras, la dirección de las hebras de las capas quede cruzada. Es decir, que la primera capa, digamos, por decir cualquier cosa, se pone en sentido horizontal y la segunda capa se pega encima en sentido vertical. ¿Por qué? Porque si las hebras están cruzadas les va a dar más resistencia a los golpes. Y es muy importante, muchachos, que jamás dejen un escudo sin cubrir. He visto en muchos casos, y lo digo aquí en América, ahorita estaba viendo fotos de Woodland, pero me evité poner fotos, digamos, de casos concretos para no molestar, pero he visto en varias personas de Woodland escudos sin forrar en tela. ¿Y qué pasa eso? Además de que se les va a dañar mucho más rápido, son peligrosos porque con los golpes esos escudos van a empezar a sacar astillas que pueden caer en los ojos, perdón, o que pueden generar cortadas, por ejemplo, por una persona que por algún motivo roce el escudo con una parte de su cuerpo. Entonces, muy importante siempre cubrir los escudos. Y también digamos que, como ya vamos a ver en lo último que mencionar, también se pueden cubrir por atrás con una capa de tela. Por ejemplo, en algunas partes de Europa lo hacen porque le da un poquito más de resistencia y también para evitar astillas. Bueno, el otro punto, el borde, que también es algo muy importante. El borde, muchachos, siempre tiene que ser de un cuero duro, pero no demasiado pesado. Y por eso, para mí, la mejor opción es este Rawhide, que en caso de no tener acceso, es más o menos el cuero con el que hacen los huesos de juguete para perros. Es más o menos el mismo cuero, que se moja y se da forma, y ya una vez seco, eso queda como una piedra. ¿Qué pasa con este cuero? Queda muy duro y aporta poco peso al escudo. Mientras que, por ejemplo, hay otros tipos de cuero, por ejemplo, en Chile y en Colombia hemos visto personas que utilizan este tipo de cuero cuello, que si bien es muy resistente, sí le suma bastante peso. Entonces, esto es lo mejor. Y una cosa fundamental es que sea cosido. No con clavos, ni con puntillas, ni solamente pegado, no, tiene que ir cosido. ¿Por qué? Porque primero, se va a mantener bien, se va a mantener estable. Segundo, es la manera más histórica de hacerlo. Y tercero, porque muchas veces cuando se les ponen clavos o puntillas, con los golpes se empiezan a dañar y salen volando. Esto lo digo por experiencia, golpes muy fuertes de una espada, de una lanza, de un hacha, y la puntilla se revienta y queda expuesta o algo, y estamos aquí para reducir. El deporte ya es lo suficientemente peligroso como para sumarle más riesgos. Entonces, no, siempre coserlo. Y muy importante, si por ejemplo no pueden conseguir una sola tira que cubra todo el escudo, que sea más homogénea, sino que tienen que hacerlo como por parches, asegurarse, sobre todo cuando usen rawhide o cueros que queden muy duros, que en las uniones entre pedazos de cuero que no quede uno como sobresaliendo. ¿Por qué? Porque como los cueros son tan duros, cuando se secan, ese sobresalto puede cortar, puede ponerse como filoso y puede causar heridas en los brazos de los compañeros o en el cuerpo, sobre todo cuando los escudos se usan de manera activa. Entonces, ser muy cuidadosos con eso. Además de que por ahí se pueden meter armas y ir levantando el borde. Es verdad que los bordes se les van a descoser a veces, con los golpes se revientan los hilos, pero es muy fácil arreglar. Eso primero dura mucho y segundo, la reparación es una cosa muy rápida que se hace en unos pocos minutos en casa o en el taller. Listo, pasando al otro tema, los zumbos. Los zumbos, no me voy a poner a hablar mucho de formas y eso, pues casi todos aquí usamos el mismo zumbo sencillito, pues sin mucha decoración, pero que es importante en nuestro caso. Lo más importante es el calibre.
hay gente que usa humbos de un calibre muy, muy delgado y ¿qué pasa? Corren el riesgo, un gran riesgo de que con un golpe el metal se raje y les vayan a herir la mano. Y seguramente un golpe, por ejemplo, de una danesa en una mano es fractura segura, sino algo peor. Entonces, lo que yo recomiendo es que el calibre de los zumbos siempre se mantenga entre un calibre 14 o calibre 12, que eso es de 2 milímetros hacia arriba, entre 2 y 3 milímetros, más o menos el grosor. Estos zumbos les van a durar toda la vida, además de que les va a ahorrar costos, porque ya cuando el escudo esté muy destruido, pues simplemente es quitar los remaches y si tiene alguna bolladura se le puede quitar con un martillo y volver a utilizar el mismo humbo y les va a durar años y años y años. En tanto que si usan humbos de, por ejemplo, calibre 16, lo van a tener que estar cambiando a cada rato. Además de esto es una apreciación pues mía. Hay gente que no le gusta, otros que sí. Yo prefiero los humbos que son de hierro, es decir, que no son templados, que no son de acero templado. ¿Por qué? Porque a no ser que ustedes confíen demasiado en que el herrero tenga un buen trabajo, la diferencia entre el hierro y el acero templado es que si el acero está mal templado, se quiebra, se rompe, mientras que el hierro se hunde. Entonces genera la bolladura, pero no genera una fractura del metal, pues si es del grosor suficiente. Entonces digamos que es un punto más en la seguridad, e incluso por eso es que, por ejemplo, en el caso de Europa del Este, casi todo el mundo usa son cascos de hierro y no de acero templado. Aunque si tienen un buen herrero que les asegure un buen trabajo, un humbo de acero templado no tendría dificultad. El otro punto, lo de la manija, como ya lo hemos mencionado, la manija siempre tiene que ser larga, siempre, siempre, ya vimos por qué, ya les comenté, porque tiene que tener unos lados resistentes, fuera de eso le da más vida útil al escudo porque soporta la madera y le da más estabilidad. Y una cosa fundamental, muchachos, hagan manijas ergonómicas. Me ha pasado en Estados Unidos, me ha pasado en Dinamarca, me ha pasado en España, que como decimos nosotros, usan como manijas de escudos de Minecraft. Son unos cuadrados, son completamente incómodos y que uno después de entrenar con ellos termina con la mano molida, con la mano aporreada de sostener ese escudo. Y es muy sencillo hacer una manija económica, simplemente, ergonómica, perdón, simplemente es coger con una lima o con un cuchillo, redondearla y luego pasarle lija. No tiene que ser la gran cosa, que sea algo aceptable para sus manos, no que sea un tronco gigantesco. Muy importante este punto, además de que va a aumentar muchísimo más el tiempo que ustedes pueden aguantar levantando el escudo. Otro punto fundamental, porque por ejemplo vi que en la ceremonia de juramento del MIRLAC pasó un accidente con estos. Siempre se deben usar remaches para unir las partes del escudo, es decir, para poner el humbo y las manijas. Siempre se deben usar remaches con arandela, siempre tienen que poner con arandela, porque si no ponen con arandela, poco a poco el remache va a empezar a hundir la superficie en la que está. Y en caso de que no puedan conseguir los remaches de hierros que los venden en algunas ferreterías, los clavos para madera funcionan. Esos son, por ejemplo, nosotros utilizamos eso, clavos que se usan para carpintería largos de 1/8, pues de grosor de 1/8, y lo mismo se usa con las arandelas. No tiene ningún problema, es la manera histórica de hacerlo. La otra manera, pues si lo quieren intentar, es con el clavo largo, girándolo y volviéndolo a clavar sobre la madera. Pero a mí me gusta más el método del remache, además de que también es histórico, me parece como más resistente. Lo más importante, muchachos, lo digo es porque, por ejemplo, me acuerdo de la lesión que tuvo este muchacho John en Orlando, es no usar tornillos. En España también hubo una persona en un evento que se lastimó por usar tornillos. ¿Por qué? Porque además de que se ve horrible el escudo, porque no tiene nada histórico, los tornillos se inventaron muchos siglos después, sobresalen. Los tornillos sobresalen y cualquier... ¿Quién activó la cámara? Cualquier roce con eso les va a causar una herida que puede ser seria. Este muchacho, por ejemplo, me acuerdo que se lastimó, creo que fue el dedo meñique, porque él se le engarzó el dedo contra uno de esos tornillos. Entonces,
Entonces, ojo con eso, muchachos, muy importante, muy importante. Y además, por ejemplo, hay sitios donde recomiendan, por ejemplo, no, que comprar el tornillo y quitarle el enroscado con un esmeril, pero es trabajo doble. Pueden usar simplemente clavos para madera y es más que suficiente. Y eso sí se consiguen en todos lados. Bueno, con base en la pintura, aunque creo pues que todos ustedes utilizan la misma, todos que ahí todos utilizamos pintura acrílica, si bien pues es un poco anacrónica porque está hecha con base en plástico, la ventaja de la pintura acrílica es que impermeabiliza el escudo. Impermeabiliza el escudo, entonces no se tienen que preocupar por el lado, además de que facilita mucho el proceso de pintado. Sí, Diego. Nosotros en este instante estamos haciendo una investigación respecto a las pinturas en el periodo, al cómo utilizarlas y al cómo hacerlas. ¿Ya? Si bien sí, la pintura acrílica tiene la ventaja de la impermeabilización casi inmediata, en las pinturas históricas se hacen en base a huevo, la anilina que le da el color y aceite. Entonces el aceite también cumple el rol de impermeabilizarlo. No la misma intensidad, evidentemente, pero hay una manera histórica de hacerlo, ¿cachai? Que es lo que estamos tratando de apuntar por lo menos por acá. Listo. Sí, eso sería muy bueno aprenderlo a hacer. Yo lo menciono es como por el caso común, lo que más se utiliza. Lo espero en el Alting y les enseñamos. Excelente. Sí, pero por el momento acrílica, no usar ni vinilo. Por ejemplo, el vinilo se corre con el agua, se empieza a manchar. La pintura acrílica es de las mejores opciones que tenemos. Chopi iba a decir algo también, creo. Sí, iba a preguntar más o menos sobre esto de cómo se haría, o sea, como completamente histórico, de pronto no tanto para usarlo en entrenamientos y en combates constantes, porque de la misma forma ellos no usan los escudos tan seguido como nosotros los usamos, pero sería como muy bacano tener como un escudo completamente histórico, como hecho por tablas, con cuero y de pronto pintado con esta forma que nos estaban diciendo. Pues esa era mi duda y me la respondí antes de preguntar otra vez. Esta gente me cae bien. Aquí cuando termine la charla, Juan José, nos quedamos un rato y le explico más o menos cómo se hace. Listo. Sí, porque yo algo de la pintura había visto, sobre todo había visto un tema en el canal de YouTube de Rive, del Museo de Rive, en el que mostraban cómo hicieron la pintura para pintar la iglesia. Y recuerdo si quedaba aceite, huevo, y pues ya dependiendo del pigmento le echaban a veces carbón u otras cosas. Pero sí, así. En términos generales, muchachos, o si ustedes necesitan hacer, por ejemplo, escudos para un evento, usen pintura acrílica, ¿cierto? Fácil, rápida, se consigue en cualquier lado. Y por último, es con respecto a la parte de atrás del escudo, que mucha gente se olvida de esto. Es muy importante en la parte de atrás del escudo aplicar aceite o pintura también acrílica o ponerle tela. Y esa tela, sobre todo, por ejemplo, aceitarla. ¿Por qué? También para proteger al escudo del factores del medio ambiente como humedad, como lo que aquí llamamos comején, pues que es este animalito que come madera, esos gusanos. Es muy importante mantener eso, además de que como en cierto modo humecta la madera, por ejemplo el aceite, nosotros aquí utilizamos aceite, lo hace un poco más resistente, lo hace un poco más flexible, la madera no queda tan seca, entonces tiende menos a resquebrajarse. Digamos que con esto, bueno, por ejemplo en el caso de Europa o Estados Unidos, ellos tienen la gran ventaja de que la madera contrachapada que ellos utilizan no es de pino, es de otros tipos de maderas. Por ejemplo, en Dinamarca es de fresno y en Estados Unidos pues tienen de nogal, de otras, que son maderas más finas. Aquí la mayoría pues, de madera contrachapada es de pino, por ejemplo la que nosotros compramos aquí es traída de Chile. Y si bien digamos que tiene un poquito menos de durabilidad comparado con esas, igual tienen un buen pedazo de vida útil. Es decir, un escudo a nosotros nos dura un promedio de 1 año y medio a 2 años si está pues, en entrenamiento constante. Y igual cuando la importancia de construirlo bien y hacer las cosas bien, muchachos, es que, por ejemplo, lo del lumbo, lo del borde, e incluso a veces la manija, si ustedes la hacen bien y la hacen con mérito, la pueden reutilizar después. Quitan los remaches con cuidado y pueden reutilizar muchas partes del escudo para hacer su próximo escudo y se van a ahorrar muchos gastos. Prácticamente lo que les tocaría comprar es la madera y la tela para volver a cubrir.
De resto pueden volver a utilizar, nosotros hemos reutilizado manijas, el borde de cuero, hemos utilizado los zumbos, entonces una muy buena sugerencia. Y bueno, y mi consejo también, que lo digo mucha gente porque veo que lo han hecho en varias cosas, no pinten los zumbos. Además de que se ve horrible, no hay evidencia histórica de que los zumbos fueran pintados, como ya vimos en las ilustraciones, además de que se les empieza a caer la pintura con los golpes. Entonces, mejor evitarse eso. Y en lo posible, muchachos, otro último apunte con respecto a la pintura, perdón, píntenlos a mano. No los pinten con pintura a mano, no los pinten con aerosol o con otros tipos de pintura porque se ve muy artificial. Yo, por ejemplo, recuerdo el escudo de David Kilburn, uno que tenía hace tiempo que lo había pintado con aerosol y se veía horrible porque pues, se nota a leguas que está pintado con un aerosol y no con pincel o con una brocha, que se ve mucho más bonito y mucho más de época. Entonces, bueno, muchachos, eso era... bueno, aquí está la bibliografía, las principales, digamos, fuentes de donde saqué esto. Yo igual pues subo las diapositivas al grupo de Utland por si alguien quiere verlas. La mayoría son links que pueden consultar desde cualquier lado, muy útiles, sobre todo el primero es el que más información contiene, también tiene una recopilación, tiene unos cuadros con todos los hallazgos de escudos que se han hecho, diciendo el grosor de cada uno, diciendo el diámetro, si tenía o no decoraciones, un montón de cosas, me parece como de los estudios más juiciosos. Entonces, bueno, espero que les haya gustado esta charla, muchachos. Era, como les dije, algo corto, algo con la intención de hacer algo práctico también, que les sirviera. Me disculpo, aquí si por ejemplo a los miembros del household pues no les resultó tan útil, pero me parece que era un tema pues importante y fuera de eso pues que mejora la recreación. Por ejemplo, sí, lo que dice, por ejemplo, Chope, sería muy interesante que los guerreros, si uno tiene su escudo para entrenar y para combatir, digamos, del diario, pero sería interesante uno tener un escudo construido con las características de la época, es decir, completamente histórico, así sea para usarlo solo en los eventos grandes o para tenerlo de exhibición para que la gente vea realmente cómo era un escudo. Y ya, muchachos, si alguien tiene preguntas,